13 de agosto, promesa 225. Dios no está impresionado con cuánto sabes. A Él le importa cuánto lo amas. El libro de Primera de Corintios, en el capítulo 8, verso 3, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Y la Biblia, el mensaje, lo dice casi similar. Dice: nunca sabemos lo suficiente hasta que reconocemos que solo Dios lo sabe todo. Algo extraño que ocurre mientras más aprendemos es que podemos empezar a creer que sabemos. Leemos más la Biblia, escuchamos más prédicas, tomamos más cursos, conocemos más doctrina, aprendemos palabras como propósito, como llamado, como discernimiento, como revelación, como unción. Incluso comienzas a saber qué versículo responderle a alguien que te contó algo, algún problema, y dices: bueno, ya tengo un poquito más de conocimiento. Y sin darte cuenta, puedes llegar a un lugar peligroso, saber mucho acerca de Dios y depender cada vez menos de Dios. Porque hay quienes saben de Dios y hablan de Dios, pero día a día no están conversando con Dios. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa muy distinta es hablar con Dios. Y esta era parte del problema del pueblo de Corinto. Pablo estaba escribiéndole a la iglesia que tenía conocimiento, que tenía dones, que tenía argumentos teológicos, que conocían a Dios no desde hace un mes, sino que lo conocían de hace mucho tiempo, de hace muchos años. El asunto específico del capítulo 8 era la comida ofrecida a los ídolos. Algunos cristianos habían comprendido correctamente que un ídolo no era realmente un Dios, y por lo tanto consideraban que podían comer aquella carne sin ningún problema. Teológicamente tenían razón, pero estaban usando una verdad correcta con una actitud incorrecta. Por eso Pablo comienza el capítulo diciendo: pero mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 8, verso 1. Qué fuerte, ¿verdad? Tú puedes tener la razón y aún así estar equivocado en la manera de tratar a alguien. Tú puedes conocer la Biblia y no conocer el corazón de Dios. Tú puedes ganar una discusión y también puedes perder a una persona. Tú puedes saber explicar acerca de la gracia de Dios, pero no saber mostrarla. Son cosas muy diferentes. Entonces, no me digas que conoces de Dios cuando no puedes amar a tu hermano al que ves todos los días. Porque el conocimiento bíblico que no transforma la manera en la que trato a las personas se quedó en mi cabeza y todavía no ha llegado a mi corazón. Tú no puedes presumir una intimidad con Dios, una pureza, una santidad invisible, mientras desprecias a la persona visible que Dios puso delante de ti. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, dice: quien afirma amar a Dios, pero odia a su hermano, entra en contradicción. Porque si tú no amas al hermano que puedes ver, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? La medida de cuánto conoces a Dios no está solamente en lo que sabes de Él, sino en cuánto de su amor se puede reconocer en ti. Acuérdate que Jesús dijo que nos reconocerían por la forma en la que nos amamos los unos a los otros. Y entonces, Pablo suelta esta frase extraordinaria: la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Y ahí está la promesa del día de hoy. Cuando tú amas a Dios, nunca eres un desconocido para Él. La palabra que Pablo usa en el versículo 1, cuando dice que el conocimiento envanece, lleva por detrás la idea de algo inflado, de algo hinchado por dentro. Y es la imagen perfecta. Algo inflado parece grande, pero puede estar lleno solamente de aire. Y espiritualmente sucede así. Hay personas que mientras más aprenden, más humildes se vuelven porque descubren cuánto les falta por conocer aún. Pero hay otras que mientras más aprenden, más difíciles se vuelven. Corrigen a todos, juzgan a todos, tienen opinión sobre todo y empiezan a mirar por encima del hombro a quienes todavía están aprendiendo. El conocimiento verdadero debería hacernos más humildes y no más arrogantes. Imagínate una linterna. Mientras más potente es la luz, más cosas puedes ver. Pero también ves mejor el polvo que antes no veías. Así debería funcionar nuestro crecimiento espiritual. Mientras más conozco de Dios,
más consciente soy de su grandeza y más consciente soy de cuánto necesito de su gracia en mi vida. Por eso la Biblia, el mensaje, lo dice de forma maravillosa. Nunca sabemos lo suficiente hasta que reconocemos que solo Dios lo sabe todo. Eso es madurez. Madurez espiritual no es llegar al punto donde dices, ya entendí a Dios. Es llegar al punto donde dices, Dios, yo cada día necesito más de ti. Necesito cada día aprender más de ti. No podemos creer que ya nos la sabemos todas, que ya leímos la Biblia una vez y que ya es suficiente. No, cada día Dios tiene algo que decirnos, que hablarnos, que enseñarnos, que ministrarnos. Tiene algo que podemos meditar. Dios es infinitamente sabio y ese Dios infinito jamás podrá caber completamente dentro de una mente finita. La sabiduría comienza cuando nosotros dejamos de intentar impresionar a Dios con lo que sabemos y empezamos a descansar en lo que Él sabe. Buscamos aprender todos los días de Dios. Tú puedes tener la razón y todavía no tener amor. Yo creo que ese es el corazón de 1 Corintios 8, porque los creyentes eran fuertes, sabían que los ídolos no tenían un poder real y esto era correcto, pero algunos creyentes venían directamente de ambientes paganos y todavía asociaban aquella carne con su antigua vida. Entonces para ellos comerla podía despertar conflictos de conciencia. Entonces Pablo básicamente les dice, si tú sabes que eres libre, pero si tú usas tu libertad y eso destruye a alguien que todavía está creciendo, ¿de qué sirve demostrar que tienes la razón? Pregúntate si lo que estás haciendo edifica, porque no todo lo permitido es conveniente. No todo lo que puedo decir debo decirlo. No toda verdad necesita ser dicha en ese momento. No toda discusión necesita ser ganada. A veces el amor renuncia voluntariamente a demostrar que tiene la razón para proteger el corazón de alguien que todavía está creciendo. Piensa en un adulto que está caminando con un niño pequeño. El adulto podría caminar muchísimo más rápido, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque amar a alguien significa que algunas veces vas a ajustar tu velocidad para no dejarlo atrás. Y eso también es discipulado. Nosotros tenemos que aprender a discipular como Jesús discipularía. La madurez espiritual no se demuestra por cuánto tú puedes caminar, sino por cuántas veces estás dispuesto a reducir el paso para acompañar a alguien. Mi hermana Ali es alguien que siempre me motiva a hacer ejercicio. Y me dice, ¿qué te parece si después del ejercicio salimos a caminar? Y le digo, bueno, vamos. Pero como yo estoy acelerada después de todo el ejercicio que he hecho, camino más rápido. Y comienzo a caminar rápido. Y me dice, ¿pero por qué caminas tan rápido? ¿Me estás dejando atrás? Espérame un poquito. Entonces tengo que modular mi velocidad para ir junto con ella, ir conversando en el camino e ir disfrutando el proceso. La Biblia NTV dice, la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Pero cuando la Biblia habla de conocer, puede expresar muchísimo más que tener información acerca de alguien. Puede señalar conocimiento personal, conocimiento relacional, un reconocimiento verdadero. Así que Dios sabe que todo ser humano existe, naturalmente. Pablo no está diciendo que Dios desconoce información sobre algunas personas. Él está hablando de relación. Hay una diferencia enorme entre alguien que sepa quién eres y alguien que te conozca verdaderamente. Hay millones que pueden conocer el nombre de una persona famosa, por ejemplo, pero quizá solo unas pocas personas conocen cómo llora, conocen a qué le teme, conocen qué la hace reír, cómo toma el café. Eso no lo conoce todo el mundo, eso lo conoce alguien íntimo. Una cosa es notoriedad y otra cosa muy distinta es intimidad. Y aquí aparece algo precioso. Quizás nadie importante conozca tu nombre, pero tu nombre es conocido por Dios. Y tal vez nadie vea todo lo que tú haces, tal vez nadie conozca lo que tú sirves, nadie te agradece. Tal vez estás atravesando algo que ni siquiera sabes explicar, pero Dios sí te conoce. Jesús lo expresó de una manera bellísima, hablando del buen pastor. Él dijo, sus ovejas conocen su voz y Él conoce la voz de sus ovejas. Y cuando hablamos de fe, nunca fue simplemente hablar de información acerca de Dios. Es relación con Dios. La Biblia, el mensaje, nos lleva a una dirección maravillosa.
nunca sabemos lo suficiente hasta que reconocemos que solo Dios lo sabe todo. Y aquí te voy a decir algo, te voy a soltar una perla y espero que la agarres. ¿Cuántas veces la ansiedad comienza precisamente porque nosotros queremos saber algo que todavía no nos corresponde saber? Queremos saber qué va a pasar. ¿Esta relación funcionará? ¿Me llamarán de este trabajo? ¿Cuándo llegará ese empleo que estoy pidiendo? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo terminará esta historia? Y buscamos respuestas. Vamos a Google, vamos a ChatGPT, vamos a los amigos, buscamos en videos, buscamos en YouTube, buscamos opiniones, buscamos otra señal, otra confirmación, hasta que terminas con 20 respuestas y menos paz de cuando comenzaste. Porque hay momentos en los que Dios no te dará toda la información. Lo que Él te va a pedir es: confía en mí y deja que yo obre. No vas a tratar de controlarlo todo tú. Abraham salió sin conocer todo el itinerario de su viaje. José recibió un sueño sin recibir el calendario de cuándo se cumplirían sus sueños. David recibió unción y después regresó a cuidar ovejas. Los discípulos siguieron a Jesús sin conocer todo lo que ocurriría después. Así que la fe nunca ha sido significado de tener toda la información. Fe es poder avanzar con información incompleta, porque tú confías en un Dios que posee el conocimiento completo, un Dios que sabe el final de la historia. Y eso puede liberar muchísimo a alguien el día de hoy, porque tú no tienes que saber cómo Dios lo va a hacer para creer que Dios sabe lo que está haciendo. Tú tienes que confiar en el Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Piensa en Job. Job quiere explicaciones. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y te has dado cuenta que a veces nosotros cargamos con culpas que Dios nunca nos ha pedido que carguemos? Pensamos, ¿qué he hecho yo para que esto suceda? Y cuando finalmente Dios aparece a tratar de resolver las preguntas de Job, me resulta fascinante que Dios no le entrega a Job una explicación detallada de todo lo sucedido. Solo le muestra quién es Él. Y es como si Dios le dijera: Job, hay cosas que todavía no vas a poder comprender, pero puedes conocerme a mí. Job, no te voy a explicar por qué estás pasando por esto, pero tienes que aprender a conocerme a mí. Y quizás tú llevas semanas preguntándole a Dios: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y Dios todavía no te explica el por qué. Y eso no significa que Dios esté ausente o Dios te haya abandonado o Dios no escuche tu oración. Quizá Él está trabajando primero en otra pregunta. ¿Tú puedes confiar en mí aunque todavía no entiendas todo lo de tu vida? Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos entregue el mapa, cuando Dios lo que quiere es enseñarnos a tomarnos de su mano. Porque, querido íntimo, la paz no siempre llega cuando Dios responde a todas tus preguntas. Algunas veces llega cuando tú descubres que ya no necesitas todas las respuestas para seguir confiando en Él. Dios no quiere solo que conozcas su palabra, quiere que su palabra te transforme, que su palabra te lleve a conocerlo más a Él. Y hay otro peligro: nosotros podemos convertir la Biblia en información. Subrayamos, anotamos, memorizamos, publicamos un versículo. Pero la verdadera pregunta es: ¿esto me está cambiando? Porque tú puedes saber 50 versículos sobre el perdón y continuar resentida. Tú puedes conocer acerca de generosidad y ser egoísta o tacaño. Tú puedes estudiar sobre humildad y seguir necesitando reconocimiento y aplausitos. Tú puedes enseñar acerca de oración y casi nunca orar. Puedes hablar del amor de Dios y tratar terriblemente a las personas. Santiago diría después que no debemos limitarnos a escuchar la Biblia, sino a ponerla en práctica. No solo a ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y aquí hay una prueba sencilla para saber si realmente estás creciendo. ¿Estás amando mejor que antes? Porque Pablo conecta inmediatamente conocimiento con amor. No me impresiona cuánto aprendiste este año de la Biblia si tú eres más duro o más dura. No me impresiona cuántos capítulos leíste si tú juzgas más. No me impresiona cuánto sabes de Dios si tienes menos paciencia con las personas. La evidencia de que estás conociendo más a Dios no es solamente que tengas más respuestas, es que te estés pareciendo más a Jesús, que estés
con los que Jesús estaría hoy sentado. Allí, ellos necesitan el amor de Dios. Que te sientes en su mesa, que compartas con ellos. Y te voy a dejar una tarea. Hoy quiero que escribas 2 columnas. En la primera, escribe cosas que todavía no sé. Y coloca allí aquello que te está inquietando. No sé cuándo ocurrirá esto. No sé cómo se resolverá esto. No sé qué decisión tomará esta persona. No sé qué puerta se abrirá. No sé cómo terminará esta temporada en mi vida. Y después, en la segunda columna, escribe lo que sí sé de Dios. Dios me ama. Dios me conoce. Dios ve lo que yo no veo. Dios conoce el final. Dios puede guiarme. Dios no necesita explicarme todo para seguir siendo bueno. Y quiero que al final escribas: no sé todo lo que está pasando, pero conozco al Dios que sí lo sabe todo. Queridos, no necesitamos saberlo todo para vivir en paz. Dios te conoce. Dios conoce tu historia. Dios sabe lo que nadie puede ver. Tu seguridad no está en tener todas las respuestas, sino en amar y en confiar en aquel que sí las tiene. Ora conmigo y dile: Padre amado, hoy reconozco que muchas veces yo quiero entenderlo todo antes de confiar. Pero cámbiame, Dios, cámbiame con tu palabra. Yo quiero respuestas, yo quiero fechas, quiero explicaciones, quiero garantías. Pero tu Biblia me recuerda que solamente tú lo sabes todo. Hoy entrego el control a ti. Guárdame de tener una fe arrogante. Que mientras más conozca de la Biblia, más humilde sea mi corazón, Señor. Y si estoy orgullosa, enséñame tú a bajarme. Que el conocimiento nunca me haga sentir superior a otros, sino que me enseñe a amar mejor, a tener más paciencia, a caminar con quienes todavía están creciendo. Hoy te entrego especialmente aquello que todavía no entiendo. Tú sabes lo que va a pasar, tú conoces lo que yo no puedo ver, tú conoces las conversaciones que todavía no han ocurrido, las puertas que se abrirán y también las puertas que permanecerán cerradas. Pero sobre todas las cosas, gracias Dios porque tú me conoces a mí. Mi nombre no te resulta extraño. Mi oración no se pierde ante millones de voces. Tú conoces mis pensamientos, mis luchas, mis preguntas y también mi amor por ti. Enséñame a vivir sin la necesidad de tratar de controlar las respuestas. Yo quiero conocerte, quiero amarte y quiero confiar cada día más en ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en nuestro estudio bíblico el día de hoy las encontramos en Nehemías capítulo 5, verso 14, hasta el capítulo 7, verso 73. Primera de Corintios capítulo 8, versos del 1 al 13, el Salmo 33, versos del 1 al 11 y Proverbios capítulo 21, versos del 8 al 10. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al dulce Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 225K en 3, 2, 1, adelante. Nehemías capítulo 5, verso 14. Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador, porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Oh Dios, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Nehemías capítulo 6. Sanbalat,
Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la construcción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño, de modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. La 5ª vez, el sirviente de Sanbalat llegó con una carta abierta en su mano que decía: circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti: atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Yo respondí: todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos. Creían que podían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Más adelante, fui a visitar a Semaías, hijo de Delaya y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo: reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanbalat han hecho y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. Así que el 2 de octubre, a los 52 días de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esa obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá, pues muchos en Judá le habían jurado lealtad, porque su suegro era Secanías, hijo de Ara, y Jonanán, su hijo, estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Constantemente, ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Nehemías capítulo 7. Quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios. Se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hanani le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Le dije: no dejen abiertas puertas durante las horas más calurosas del día y aún mientras los porteros estén de guardia. Mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia cada uno en un turno regular. Algunos servían en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. En ese tiempo, la ciudad era alegre y espaciosa, pero poco poblada y ninguna de las casas se había construido. Entonces, mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad junto con los ciudadanos comunes para que se registraran. Yo había encontrado el registro genealógico de los primeros que habían regresado a Judá. Allí estaba escrito lo siguiente: esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá,
donde vivían originalmente. Sus líderes fueron Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Este es el total de los hombres de Israel que regresó del destierro. La familia de Paros, 2.172. La familia de Cefatías, 372. La familia de Ara, 652. La familia de Pahat Moab, descendientes de Jesúa y Joab, 2.818. La familia de Elán, 1.254. La familia de Satu, 845. La familia de Sacaí, 760. La familia de Bani, 648. La familia de Bebai, 628. La familia de Asgat, 2.322. La familia de Adonicam, 667. La familia de Bigvai, 2.067. La familia de Adín, 655. La familia de Ater, descendientes de Ezequías, 98. La familia de Hasum, 328. La familia de Besaí, 324. La familia de Jora, 112. La familia de Gibar, 95. La gente de Belén y Netofa, 188. La gente de Ananot, 128. La gente de Bet Asmavet, 42. La gente de Kiriat Jeraim, Cafira y Berot, 743. La gente de Ramá y Jeba, 621. La gente de Micmas, 122. La gente de Betel y Jai, 123. La gente de Nebo Occidental, 52. Los ciudadanos de Elán Occidental, 1.254. Los ciudadanos de Harim, 320. Los ciudadanos de Jericó, 345. Los ciudadanos de Lot, Hadid y Ono, 721. Los ciudadanos de Sena, 3.930. Estos son los sacerdotes que regresaron del destierro. La familia de Jedaías, por línea genealógica de Jesúa, 973. La familia de Imer, 1.052. La familia de Pasur, 1.247. La familia de Harim, 1.017. Estos son los levitas que regresaron del destierro. La familia de Jesúa, la de Cadmiel, descendientes de Odavías, 74. Los cantores de la familia de Asaf, 148. Los porteros de la familia de Salum, Ater, Talmón, Acub, Hatita y Sobaí, 138. Regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del templo: Sija, Jasufa, Tabaot, Queros, Siana, Padón, Levana, Jagaba, Salmaí, Hanán, Gidel, Hagar, Renaía, Resín, Necoda, Hasam, Usa, Pasea, Besaí, Mejunim, Nefusim, Bakbuk, Jacufa, Harhur, Baslut, Mejida, Jarsa, Barcos, Císara, Tema, Nesía y Jatifa. Regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del rey Salomón: Sotaí, Jasoferet, Peruda, Jaala, Darcón, Gidel, Cefatías, Jatil, Pokeret, Jasebaim y Ami. En total, los sirvientes del templo y los descendientes de los sirvientes de Salomón fueron 392 personas. Otro grupo regresó en estos días a las ciudades de Telma, Mela, Tel, Jarsa, Carub, Hadán, y Mer. Sin embargo, ni ellos ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Ese grupo incluía a las familias de Delaía, Tobías, Necoda, un total de 642 personas. También regresaron 3 familias de sacerdotes: Jabaía, Cos, Barzilai. Este Barzilai se había casado con una mujer que era descendiente de Barzilai de Galat y había tomado el nombre de la familia de ella. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. El gobernador le dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre este asunto por medio del Urim y Tumim, o sea, el sorteo sagrado. Así que un total de 42.360 personas regresaron a Judá
además de 7,337 sirvientes, 245 cantores, tanto hombres como mujeres. Llevaron consigo 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6,720 burros. Algunos de los jefes de las familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó a la tesorería 1,000 monedas de oro, 50 tazones de oro y 530 túnicas para los sacerdotes. Los otros jefes dieron al tesoro 20,000 monedas de oro y unos 1,300 kilos de plata para la obra. El resto del pueblo entregó 20,000 monedas de oro, alrededor de 1,200 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. Durante 12 años como gobernador, Nehemías no tomó el salario que le correspondía ni abusó de su autoridad. En un tiempo donde los gobernadores persas explotaban a la gente, él eligió el temor a Dios por encima de sus derechos. Los gobernadores podían cobrar impuestos en especies o en dinero, pero Nehemías sabía que la gente no seguiría a un líder que los oprima, a un líder que les pida. Frente a esa oposición interna, frente a esas críticas, esas sospechas, él afrontó esa oposición con una vida tan limpia que sus acciones eran su mejor defensa. La integridad no solo inspira confianza, también desarma al enemigo. Y quiero mostrarte algo. En Nehemías capítulo 6, él continuaba la obra y también continuaba la oposición. Los enemigos lo invitan 4 veces al valle de Ono y su respuesta es: estoy ocupado en una gran obra, así que no puedo ir. Y esa frase se volvió un manifiesto de su enfoque. Él estaba enfocado, él estaba determinado a terminar la muralla. Y no todo lo que parece bueno, no toda invitación es buena o viene de parte de Dios. El valle de Ono quedaba a 40 kilómetros de Jerusalén, cerca de un territorio hostil. Ir allí era exponerse al peligro y alejarse de la obra. En la vida habrán muchas oportunidades que se te van a presentar, pero no a todas tienes que decirle que sí. Tu futuro se construye más con los no que con los sí. La oposición muchas veces intentará sacarte del campo de batalla y lo hará a través de distracciones disfrazadas de oportunidades. Lo que tú debes hacer es tener el enfoque en Dios. Nehemías en el verso 2 dice: pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. Es decir, Nehemías tenía discernimiento de que esas cartas, esa supuesta bondad de Sanbalat y Tobías no era para ayudarlo, sino era para dañarlo. Y me gusta mucho la respuesta que les da, porque les dice: ¿por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? En otras palabras, les estaba diciendo: ¿quiénes son ustedes? No son más importantes que el trabajo que yo estoy realizando aquí para Dios. Así que esa es la respuesta que tú tienes que darle a tu enemigo. No te creas tan importante, que voy a dejar mi trabajo, que voy a abandonar mi paz, mi gozo, para ir a buscarte a ti. No te alucines. Más bien en el verso 14 lo que él hace es orar a Dios y decirle: oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanbalat han hecho. Y recuerda a esta profetisa Noadis y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. Versos del 15 al 19, la Biblia nos habla de que la muralla se termina en 52 días, un récord histórico bajo ataque constante. Los enemigos reconocen que esta obra se había hecho con la ayuda de Dios en el verso 16. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. La fe no va a evitar la oposición, la va a transformar en combustible para continuar. Así que marca objetivos claros, avanza aunque sea paso a paso y celebra cada tramo completado. El ánimo alto en la gente, ese entusiasmo,
es un arma contra el desgaste, contra el cansancio. En el capítulo 7, versos del 1 al 73, después de construir, Nehemías establece guardias, porteros, cantores, y sabe que la obra no termina cuando se coloca la última piedra, sino cuando se establece una estructura que impida retrocesos. En Jerusalén, la seguridad física y la adoración estaban conectadas. Sin guardias, el templo sería saqueado. Sin adoración, la ciudad perdería su propósito. Y es que no basta con llegar a la meta, hay que mantenerse. Cada victoria debe ser seguida por un plan de preservación, alianzas correctas, hábitos espirituales, una comunidad que cuide lo que Dios te dio. Su visión iba más allá de construir muros. Él quería un entorno donde la adoración fuera segura y también fuera constante. Después de vencer la oposición y lograr una meta, levanta sistemas que mantengan lo que Dios te confió. Primera de Corintios, capítulo 8. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad, no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos, y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo hacemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. En este capítulo, Pablo nos habla del amor por encima del conocimiento. En la iglesia de Corinto había un debate fuerte. ¿Está bien comer carne sacrificada a los ídolos? En esa época, la carne ofrecida en templos paganos se vendía luego en el mercado. Entonces, algunos creyentes con una fe madura sabían que un ídolo no es nada, lo que nos dice el verso 4, y que Dios es el único Señor y es el único Dios. Pero otros, los recién convertidos del paganismo, veían esa carne como contaminada espiritualmente. Pablo no da una respuesta basada solo en la doctrina, sino en el amor. Y es que no siempre se trata de quién tiene la razón, sino de quién está dispuesto a ceder por amor. En los versos del 1 al 3, Pablo afirma: el conocimiento nos hace sentir importantes. Es el amor lo que fortalece a la iglesia. Entonces el problema no es saber, sino usar ese saber para imponer y no para construir. La madurez espiritual no se mide por cuánta Biblia tú conoces, sino por cuánto amor demuestras. Me dolía el corazón hace un tiempo leer cómo algunos emocionados con la lectura de la Biblia, con lo que van aprendiendo en este reto, iban y se lo compartían a personas que tienen años en la iglesia, que de repente tienen más conocimiento que nosotros, y le contaban todo lo que estaban aprendiendo, cómo se sentían.
Y estas personas, lejos de aplaudirlos por las revelaciones, por la disciplina, por su amor a la palabra de Dios, los criticaban, los juzgaban, les hacían preguntas difíciles y los hacían quedar en vergüenza. Y esa es como la actitud del hermano mayor de la que nos habla la parábola del hijo pródigo, que habían 2 hijos. Uno mayor que estaba en casa, que tenía todo el conocimiento, que tenía todo el amor del padre, pero que vivía amargado, porque muchas veces ese conocimiento te envanece, no es lo más importante. Mientras que el hijo pródigo, aquel que se alejó, pero que ahora se acerca a Dios y que el padre le hace una celebración gigante, lo recibe en casa, le cambia las vestiduras y lo ama a pesar de todas las cosas que hizo. Y yo siento que nosotros somos como ese hijo pródigo, que hemos tenido la Biblia de repente por muchos años. Durante mucho tiempo decíamos, ya voy a leerla, en algún momento la leeré, en algún momento la estudiaré. Pero ahora que se nos presentó la oportunidad, ahora que no solamente tú, yo también estoy desafiada a leer la Biblia, a tener tiempo con Dios y a que nada corte esto que venimos haciendo desde el 1 de enero. Pero quiero decirte que así como Nehemías, se van a levantar opositores, se van a levantar personas que te van a decir, estás perdiendo el tiempo. Mira cuántos años tienes de orar, de pedirle a Dios, a tu Dios, y Él hasta ahora no te responde. Pero déjame decirte que ellos se quedarán asombrados cuando vean que Dios sí te reconoce, que Dios sí te llama por tu nombre, que Dios sí tiene un milagro para ti. El siguiente verso dice, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. En los versos del 4 al 8, Pablo reconoce que teológicamente comer carne sacrificada a ídolos no contamina el alma, pero recuerda que nosotros no vivimos para nosotros mismos. En el mundo grecorromano, las fiestas religiosas incluían banquetes en honor a sus dioses, y participar, aunque fuera solo por la comida, podía interpretarse como adoración. Entonces, tener libertad no significa usarla siempre. Pregúntate, ¿esto que yo voy a hacer edifica o confunde a otros? Porque lo que debemos hacer nosotros es evitar ser tropiezo para los más pequeños, para los débiles, que es lo que nos dice el verso del 9 al 13. Pablo llega al extremo de decir, si comer carne hace que mi hermano caiga, nunca más comeré carne. Su prioridad no era demostrar que tenía la razón, sino proteger la conciencia de otros. Renunciar a algo por amor no es pérdida, es una inversión en la unidad. Es como tener una licencia para manejar a alta velocidad, pero bajar la velocidad si vas con un pasajero asustado, no por ti, por él. Pregúntate si tu libertad podría herir la fe de alguien. Porque nuestra meta no es ganar argumentos, sino ganar personas, que más personas conozcan a Dios. Salmo 33. Que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y cerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Hasta ahí. A este salmo yo le pondría la fidelidad y el poder de Dios. El poder de confiar en la palabra de Dios y en sus planes. El Salmo 33 es un himno para recordar que no importa lo que tramen las naciones, la voluntad de Dios prevalece. Aquí se unen la adoración con la confianza absoluta en la palabra de Dios.
En los versos del 1 al 3 nos dice: canten con alegría, entonen cánticos nuevos, toquen con destreza. Y es que la alabanza debe ser nuestra respuesta natural. Aquí la alabanza no es una sugerencia, es un mandato para los justos. No permitas que tu adoración se vuelva rutina. Trae a Dios tu canción del día de hoy, no solo la de ayer. Adora a Dios con algo nuevo cada día. Yo quiero recomendarte que escuches esta canción tan hermosa que se llama Alaba, de Israel and New Breed. Te la voy a dejar aquí en mi playlist de Tiempo con Dios para que también la escuches. Sea lo que pase, alaba a Dios. La adoración se volverá en ese refugio cuando pases por momentos de mayor necesidad. Versos del 4 al 5 nos hablan sobre la palabra del Señor, que es verdadera y que podemos confiar en todo lo que Él hace. No en una parte, en todo. La palabra de Dios es confiable. Él nunca nos fallará. Y aquí el salmista resalta en el verso 5 que Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. Es como confiar en un faro que nunca cambia de posición, sin importar cuán fuerte golpee la tormenta. La voz de Dios nunca contradirá su palabra escrita. Versos del 6 al 9 dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Cuando Dios habla, la realidad obedece. Dios no necesita herramientas, su voz es suficiente. Hay un poder creativo en la palabra de Dios. Y si Dios creó universos con su palabra, Él puede ordenar tu caos con una sola frase. Escúchala y créele. Nada en el universo está fuera del control de Dios, ni siquiera las tormentas de tu vida. En el verso 10 nos dice: el Señor frustra los planes de las naciones y los hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. El plan de Dios es eterno, es inmutable. Los planes de Dios son más grandes que cualquier estrategia humana. Nada ni nadie puede alterar lo que Dios ha decretado. Cuando Él cierra una puerta, ninguna estrategia humana podrá abrirla. Dios no se preocupa por lo que los poderosos deciden, porque Él ya decidió desde la eternidad. Así que cuando las noticias parecen adversas o las decisiones de otros amenazan tu futuro, recuerda que tu destino no está en las manos ni del gobierno ni de la política, sino en los planes eternos de Dios, y sus propósitos nunca serán frustrados. Proverbios 21, verso 8. El culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados desean el mal, no muestran compasión a sus vecinos. En el verso 8, cuando la Biblia nos habla de un sendero torcido, describe no solo malas acciones, sino una vida guiada por motivaciones ocultas y egoístas. Implica algo distorsionado o perverso. El culpable puede disfrazar su conducta, pero su camino deja huellas de injusticia. En contraste, el inocente no necesita trazar atajos. Camina en rectitud porque su integridad es su dirección. Observa tu sendero más que tus intenciones. Lo que hacemos repetidamente termina revelando quiénes somos más que lo que decimos creer. En el verso 9, la cultura hebrea, las azoteas planas servían como lugares de descanso. Y el proverbio utiliza esta imagen para resaltar la paz interior. Es mejor vivir en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los ambientes tóxicos normalmente te agotan. No hay éxito en la vida que compense el fracaso en el hogar. A veces, para preservar tu paz, debes priorizar el ambiente espiritual de tu casa por encima del estatus, de los bienes o de las apariencias. Y por último, el verso 10, cuando nos habla de que los malvados desean el mal y no muestran compasión por sus vecinos, aquí la maldad no se limita a actos violentos, sino a una postura interna, el deseo deliberado de lo que daña. No mostrar compasión revela un corazón endurecido, incapaz de empatizar. El liderazgo empieza siempre por amar a las personas
que no pueden devolverte nada a cambio. Evalúa no solo lo que haces, sino lo que celebras o lo que anhelas. El deseo por el bien es un termómetro espiritual tan importante como la acción misma. Ora conmigo hoy y di: Señor, examina mi corazón, endereza mis pasos, dame la humildad para elegir la paz sobre la apariencia y pon en mí un deseo profundo por lo que es justo y compasivo. Líbrame de esos senderos torcidos y enséñame a caminar en tu verdad cada día. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 225K. Ahora te invito a escuchar el testimonio de Natalie desde Canadá. Te habla Natalie Carvajal de Vancouver, Canadá. Te quiero compartir mi testimonio en el mes de las victorias, porque Dios me dio la victoria en mi proceso de inmigración. Un proceso que empezó el 29 de noviembre del 2021. Fue el día que llegué a Canadá sin conocer a nadie, con recursos limitados, con un nivel de inglés muy básico, pero siempre con la certeza y la fe de que lo iba a lograr y de que siempre y en todo momento iba a estar respaldada por Dios. Yo llegué como estudiante. 2 años después tuve la oportunidad de tener un permiso de trabajo por otros 2 años. Y hoy, 29 de noviembre del 2025, exactamente el día que cumplí 4 años de haber pisado suelo de este país, recibí una carta donde me dicen que mi proceso de residencia permanente, que según la página del gobierno debe tardar 18 meses, está en un 70% realizada con tan solo 2 meses de haber aplicado, porque ya está en un punto en donde ya aceptaron todos mis documentos y solo queda la parte administrativa y logística para recibir mi tarjeta de identificación. Para mí esto es totalmente obra de Dios, es obra de Dios que aún en los días en los que no tenía el dinero suficiente, porque todo lo que trabajaba era para pagar mis abogados y mi escuela, muchas veces yo recibí cheques a mi nombre en el buzón de mi correo. Es obra de Dios también que Dios ha bendecido mi vida con un buen hombre que ha cuidado de mí en este país y que hoy en día estamos muy emocionados planeando nuestra boda, que será el próximo verano, como te lo he contado por medio de mensajes. Wendy, muchas veces en nuestros estudios bíblicos, yo le hablaba a Dios y le decía que quería testificar este año acerca de mi residencia permanente, porque como migrantes vivimos en una continua incertidumbre, pero por eso debemos siempre estar aferrados a Dios, porque Dios siempre cumple, siempre en su tiempo y siempre, absolutamente siempre, todo es para nuestro bien. Te quiero agradecer mucho, Wendy, por acompañarme durante este año con nuestras lecturas diarias. Estoy muy emocionada también de poder continuar el próximo año, continuando fortaleciendo mi relación con Dios. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Mi querida Natalie, mientras escuchaba tu testimonio, pensaba en todo lo que puede esconderse detrás de una palabra tan sencilla como victoria. Porque nosotros vemos la carta, el 70%, el proceso avanzado, pero Dios vio 4 años completos. Días de incertidumbre, el dinero que no alcanzaba, el esfuerzo por estudiar, por trabajar, por pagar abogados, por aprender otro idioma y por construir una vida lejos de lo conocido. Y ¿sabes qué? Hay algo precioso en tu historia. Tú llegaste a Canadá sin conocer a nadie, pero no llegaste sola. Dios ya estaba allí. Me conmueve especialmente que el 29 de noviembre, exactamente 4 años después de haber pisado Canadá, recibieras esa noticia. Hay fechas que para nosotros no son solamente fechas, pero que Dios convierte en recordatorios de su fidelidad. Y Natalie, todavía hay más cosas que están en proceso. Tu residencia aún tiene pasos por completar. Estás soñando con tu matrimonio, con una nueva etapa en tu vida, y por eso quiero decirte, no tengas miedo de lo que todavía no ves terminado. Dios obra en formas increíbles, y el mismo Dios que te sostuvo hasta aquí seguirá caminando contigo en todo lo que viene. Y para todos los emigrantes que hoy me están escuchando y que viven pendientes de una carta, de un permiso, de una respuesta, de una aprobación, quiero decirles algo. No permitan que la incertidumbre les robe la certeza de quién los sostiene. Con ustedes está el Señor. Un documento puede definir tu estatus en un país, pero nunca va a definir tu identidad, ni mucho menos tu futuro. Ese ya lo determinó Dios desde el día que naciste.
tu vida sigue estando en las manos de Dios. Quiero regalarte el Salmo 138, verso 8, que dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Mi querida Natalie, todavía no hemos llegado al último capítulo. Yo sé que Dios tiene innumerables capítulos para ti. Cuando mires hacia atrás, recuerda esto: si Dios fue fiel contigo durante el proceso, también puedes confiar en Él para el desenlace. Y escuchando el testimonio de Natalie, comencé a pensar en lo importante que es comenzar de nuevo en otro país. Y quiero contarles algo que es muy especial para mí. Mi querida hermana Ali comienza una nueva etapa en su vida. Ella se va a vivir a Barcelona. Y por supuesto, yo voy a ir a verla, acompañarla en este nuevo comienzo. Pero mientras pensaba en este viaje dije: ¿y si aprovechamos que voy a estar por allá para encontrarnos con los íntimos? Porque estoy segura de que en España hay muchísimos de ustedes que me escuchan cada mañana, algunos incluso lejos de su país, y están construyendo una nueva historia. Así que estoy pensando en hacer una junta de íntimos en Barcelona en septiembre. Todavía les contaré los detalles cuando tenga un lugar, pero primero me gustaría saber quiénes se apuntarían. Si estás en Barcelona o puedes llegar hasta Barcelona, me gustaría que nos reuniéramos. Escríbeme, porque quiero saber cuántos somos para poder organizarlo mejor. Me haría mucha ilusión poder verlos, orar juntos, conversar y ponerles rostro a tantas personas con las que llevo caminando cada día en 365 con Dios. Así que mis queridos íntimos de España, repórtense. Habrá junta dentro de muy poquito. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Marta Cifuentes. Dios te bendiga. Elga Alfaro. Y desde el canal de YouTube, gracias a Jorge Salazar y a Verónica González. Y a ustedes, queridos íntimos, quiero regalarles Lucas capítulo 6, verso 38, que dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre su regazo. Yo creo que aquí Dios nos habla de una generosidad que va a devolverse multiplicada. Dios bendice, pero Dios da a manos llenas, más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y eso es lo que tiene el Señor para ustedes, los generosos. Quiero que sepan que ustedes también estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarnos aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día lleno de paz y de fortaleza. Shalom, shalom.